Mira, esto es un travertino y esto es toda la serie de los dones, ¿vale? Entonces, cuando el agua que se estanca es agua básica, se forman travertinos. Regresar meses después a la serranía de Albarracín es sonreír, por llevar en mí el recuerdo del magnífico día en que descubrí el sorprendente paisaje protegido de los pinares de Rodeno. Esta vez ha sido ir a Calomarde, para conocer el cañón del río de la Fuente del Berro, o llamado también Río Blanco. Olga Villagrasa me anticipa durante el desayuno la geología, flora y fauna singular de lo que íbamos a ver y de la seguridad de ser un día diferente para disfrutar. Y así ha sido, como iniciando el recorrido junto al río desde el cruce con la carretera que asciende al nacedero del río Tajo, Andrés Aznar, hoy nuestro guía, nos explica el recorrido circular siguiendo el curso del río hasta Frías de Albarracín, por la pista superior y regresando por el tramo inferior de la hoz del río Blanco. Un esbelto monolito nos saluda como estandarte del bello paisaje erosionado a lo largo de millones de años, que su curvatura pétrea abraza y transmite. Ana, ¿qué te está pareciendo este...? Bueno, a mí me parece impresionante. Es que aquí hay una geología digna de estudiar. Tienes ahí unas cuevas que vamos, todo esto es caliza. ¿Y tú, Juanjo, a ti qué te recuerda? Me parece el cañón del río Lobos, muy parecido, es bonito. Y además son todos fenómenos producidos por fenómenos kársticos. Venga, Luis. Bueno, estamos aquí en el primer paso un poco así que hay en la zona de Calomarde, Barranco de la Hoz, y están echando un poco la mano a la gente, que hay un paso así. Luego volveremos por allí abajo. Y ahora vamos a ir por allí arriba. Aquí el relieve, como es un collado, dices aquí pasará viento, pero la vegetación te lo confirma. Están súper bajitas y súper cortas, porque ya debe hacer un frío y un viento del carajo. Y esto de aquí, todo esto de aquí, en otro lugar estaría más alto, a lo mejor estaría un palmo más alto. Y ya veréis que hay mucha sabina rastrera, eso de ahí es sabina rastrera, ¿vale? Que son arbustos como muy extendidos. Todo eso más verde amarillento son sabinas rastreras. He hecho falta los erizones. Los erizones, pero es que no estamos suficientemente altos. Ya, ¿qué hemos llegado ya? Estamos en la parte alta del Barranco de la Hoz. Y ahora vamos a empezar a descender hasta llegar al molino de las Pisadas. ¿Dónde está? La tenemos aquí abajo. Más o menos, y a partir de ahí será una zona común para que vayamos la vuelta, hasta que lleguemos a la Fuente del Berro, perdón. De la Fuente del Berro. Del molino ya prácticamente no queda nada. Es una edificación ya completamente que se ha hundido. Es el momento. Pero bueno, se pasa por ahí en una de las zonas ejemplares que había. Pues ya me indicarás. Y luego ahí hay una ganadería, lo que ya no sé si es brava o no. Desde luego hay unas señales que ponen cuidado con los animales bravos. Y la valla está caída. No sé si la habrán puesto bien. Bueno, y tú vienes de rojo para más Inri. Que coja. A través de un ligero ascenso que nos lleva a divisar un paisaje abierto y frondoso, donde más adelante las piedras de un viejo molino llamado de las Pisadas, pisadas bien de dinosaurio o del diablo según cuenta la leyenda, y del encuentro repentino con un toro estático como el del anuncio de la carretera. Llegamos a la fuente del río Berro, hoy con poca agua, junto a un área de descanso donde comeremos a la vuelta. Pero bueno, ya veremos a ver, depende de la hora que sea. O bien comemos... Es un cabrón. Enrique, domingo. Sí, que está de los abuelos. A las 12 de la mañana. Pero algo lo dice. A las 12 de la mañana. Ya. Llegar en una hora a Frías de Albarracín, punto más alto del recorrido, ha sido descender próximo a un conjunto de parideras bien orientadas y protegidas por un muro pétreo con la mirada vigilante de la iglesia allá en lo alto, para retornar a la fuente por un frondoso bosque donde Olga, una vez más, nos explica la naturaleza que nos rodea. El arco este está hecho todo de carbonato cálcico, entonces hay gente que dice que el agua disuelve el carbonato cálcico, pero eso no es verdad. Lo que ocurre es que el agua se mezcla con el dióxido de carbono del aire y se vuelve un agua ácida, con ácido carbónico, y ese agua ácida sí disuelve el carbonato cálcico. Entonces, si veis, hay como unas grietas que van de arriba a abajo y también hay grietas horizontales. Entonces todo ese agua va deshaciendo, agrandando las grietas
y a veces se producen efectos de estos que son la combinación de ese proceso más el viento, y aquí ya ves que corre el viento. Entonces es una mezcla de ambos procesos. Félix Rodríguez de la Fuente cogió una alimoche cría de los pollos, de los huevos que han ido de alimoche solamente sobrevive uno o dos. Entonces sacó uno de los huevos que no hubiera sobrevivido y lo criaron ellos. De forma que nadie les había enseñado a romper un huevo. Y se lo llevó a la península y lo crió allí en una reserva y tal. Y entonces, cuando llegó el momento, le pusieron un huevo de avestruz, hicieron un huevo falso con escayola del tamaño de avestruz y lo rellenaron con huevos normales. Y lo pusieron a él con un montón de piedritas alrededor. E instintivamente vieron cómo fue cogiendo piedritas y haciendo ensayos. Entonces al principio tiraba la piedrita, el huevo estaba aquí, la piedrita caía al otro lado. O cogía una piedrita y no valía. Y al final el alimoche consiguió darle al huevo. Entonces aquí tenéis el cernícalo, está el alimoche. Estos son muy difíciles de ver, el azor. El cárabo es nocturno, se oye de noche. El búho y el mocholo también se ven de noche. Este lo tenemos en el Tío Jorge, por la noche se oye. El águila calzada es difícil de ver, el águila real también. La culebrera es más fácil de ver, yo he visto más. Lo de que lleva una... Y el buitre leonado lo hemos visto hoy. Al principio de todo, y yendo en el autobús ha habido un momento que hemos visto un montón de buitres. ¿Cómo reconoces al alimoche? Porque tiene todo esto como muy... Se ve blanco, es amarillo realmente, pero lo ves como muy blanco. Y solo tiene esto negro. Esto es visto desde abajo, entonces se ve muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar ya las pasarelas de Calomarde. ¿Y sigue? Y vamos a pasar por un puente natural que se llama el Puente de la Toba. Una zona bien chula, y que esto ya vamos directamente hasta el propio Calomarde, que ya no tenemos que salir, sino vamos directamente por el barranco. No me digas a mí de hablar, que no quiero hablar. Comer en la fuente del Brezo para enseguida continuar el río hasta adentrarnos en el cañón, unas pasarelas voladas nos ayudan a seguir su cauce desde donde sentimos la ingravidez sobre el agua cristalina, agua que ha sido capaz de hacer erosionar al gigante pétreo que nos envuelve y aprisiona. Muy bonito en Teruel, seguimos en Teruel bonito, cerca del Albarracín, ¿cómo no va a ser bonito? Precioso. Un día estupendo. Nos acompaña un perrito además, pastor, no damos nada. Salta. Vamos a hacer una cosa muy chula, que es que, bueno, la gente digamos ir de Calomarde a Frías de Albarracín, pero lo bonito es que vamos a ir del pasado al futuro, vamos a ir del Cretácico, Jurásico y Triásico, del Triásico al Cretácico. Teruel se conoce por los dinosaurios, no por los dinosaurios que dan en medio, vamos a ir antes y a después. Y vamos a pasear por el Oro Mediterráneo, que es una región, o sea, cuando se habla de plantas, se divide el mundo por regiones donde viven las plantas. Y vamos a ir por una zona que se llama el Oro Mediterráneo. Vamos a pisar, vamos a ver, espero, yo no he estado, pero creo que vamos a ver rebollar, vamos a ver pino negral, que es resinero, que aguanta muchísimo la sequía, pero también aguanta muchísimo el frío, porque tiene una madera flexible. Y ahora vamos a ir por la época en la que llueve más aquí, en teoría. De verdad que hemos venido con lluvia en el parabrisas, pero estará lloviendo un par de meses o 3, habrá lluvias aquí, si todo va bien, sí. Y luego ya dejará de llover, entonces habrá sequía. Bueno, yo creo que va a estar muy bien. Y a ver si vemos golondrinas o vencejos, que están a punto de llegar, se me han llegado ya. Vimos 2 en Zaragoza, a lo mejor ya vemos alguno. Entonces, si tenemos la oportunidad de verlos, pues distinguiremos entre golondrina, vencejo y avión, que la gente a veces las confunde todas. Estos paisajes que podemos ahora disfrutar con las pasarelas. Carmen, sí, ¿verdad? Es una preciosidad. Con las pasarelas podemos disfrutar de este entorno, que es una maravilla. ¿Y qué tiempo también? Y el tiempo, sí, bueno, eso que ya ha salido fresquito, pero bueno, está dentro de lo normal, es lo normal. Muy bien, pues nada, seguimos adelante. Venga.
La verdad es que son espectaculares. Una infraestructura, la verdad es que costosa. Bueno, pues son pasarelas del 2015 en el Río Blanco. Impresionante. Yo lo que digo siempre, que estas cosas solamente las ves andando. Que a veces te preguntan, dice, no sé qué conseguís andando. Digo, bueno, pues ver y sobre todo lo que para mí es más importante es sentir. Ves y sientes. Y cuando lo sufres, pues, lo entiendes. Una gozada. Hemos subido por la parte superior del barranco, hemos vuelto junto al río por las pasarelas y aquí llega Juanjo cerrando el circuito y cerrando nuestra excursión. Aquí acabamos. Muy bien, ya dirección. Dirección Calomarde. Que es donde hemos partido. Eso es. Muy bien. Agua cristalina que funde en las entrañas pétreas formando el travertino, que vemos y tocamos 3 kilómetros más abajo en la cascada de Calomarde, cascada batida o del Molino Viejo, hasta oír y sentir en nuestro interior el espacio mágico y singular de la diferencia de las demás. Pues ¿habéis visto la pared de la derecha? Igual que toda esa pared, pues ahora mirad esta. Eso que hay enfrente, ¿veis los musgos? Esos musgos de ahí, ¿veis que los de la izquierda están verdes y los de la derecha están marrones? Es porque por allí cayó agua, ya no, y el agua que había se está evaporando y está cristalizando el carbonato cálcico encima. Es decir, se está formando una capa alrededor. Cuando la capa es una rama gruesa como esta, entonces, puedes romper la rama y la rama está dentro, el carbonato cálcico está por fuera. Pero llega un momento que la madera se pudre y solo queda el tubo de carbonato cálcico. Todas estas rocas están hechas así, todas. Me parece una maravilla. ¿Verdad? Sí que es verdad que tiene agua y que es chula porque tiene agua, pero es que es geología viva, es geología en directo.